Señores, paz y gracia sean multiplicadas en nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Este es su hermano y amigo Joel Ruiz, por la misericordia de Dios, director nacional de la Escuela de Formación Ministerial Puente de Conocimiento. Asimismo, puente de conocimiento, no fuente, sino puente de conocimiento. Y el día de hoy estoy aquí intentando acercar a nuestras comunidades evangélicas al mundo académico. No olviden nuestro lema: nosotros no lo sabemos todo, vivimos en un continuo aprender. Por eso nos identificamos como puente de conocimiento. Hoy tengo un tema sumamente interesante. Es uno de los temas del cual la Biblia guarda silencio respecto a una interrogante de muchos creyentes sobre qué cantidad de horas yo debo estar comunicándome con Dios y en qué hora debo hacerlo, ¿no? En qué momento yo debo conversar con Dios y qué cantidad o qué tiempo yo debo permanecer conversando con Dios. Aquí tenemos un desafío enorme. Algunos, obviamente, cada posición, recuerden siempre esta máxima, que el modo de pensar de cada individuo está basado en su modo de creencia, de modo que sus actitudes y comportamientos obedecen a su modo de creer. Y esta creencia está sustentada, basada siempre en un texto, o por lo general es un aprendizaje por modelaje, esa comunidad de fe en donde te formaste, iniciaste tu camino en el Señor, ¿no? Entonces empezaste a ver un modelo, ya tomaste como si fuera normatum, un estilo o un comportamiento que lo adquiriste partiendo de lo que viste de tus maestros, y entonces hoy sigues replicando, reproduciendo ese mismo comportamiento. Unos se sostienen del texto de Mateo capítulo 26, versículo 40, cuando Jesús desciende del monte y le dice a los discípulos: wow, ni siquiera habéis podido velar conmigo tan siquiera una hora, ¿cierto? Otros de la epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, me parece el texto que dice: orá sin cesar. Obviamente en el contexto no es una alusión, no es un imperativo categórico, mejor dicho, donde está haciendo alusión de que mantenerse continuamente, es decir, las 24 horas, porque eso es completamente ilógico e irracional. ¿Qué más? Tenemos también un texto de Isaías, me encanta bastante ese pasaje bíblico. Es cuando Isaías dice: con mi alma te he deseado en las noches, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, yo madrugaré en buscarte. Es de aquí de donde sale un sector del seno de la comunidad de pentecostales. Vamos a llamarle a estos los espiritualistas, sí, espiritualistas, que han publicado en las redes sociales, siempre hacen público los escenarios, los lugares donde ellos acostumbran a buscar a Dios. Ustedes han visto mucho en las redes sociales videos de ellos en los montes, en las montañas, en las cuevas, en cavernas, y cómo expresan públicamente el tipo de experiencia que tienen cuando practican una espiritualidad en esos lugares. Estos sectores han llamado mucho a la atención porque obviamente tenemos gente que no tienen cierta madurez y que se ven incitados por este tipo de sectores de creyentes que dicen: wow, esa es la causa por la cual yo no he tenido en mi camino con el Señor ese tipo de experiencias que han tenido este tipo de gente. Y surge entonces el famoso tema que siempre está en boga o en discusión. Las experiencias que tenemos, las tenemos en función de el tipo de búsqueda que practicamos o la construcción de la espiritualidad que nosotros realizamos con el Señor. Mire qué interesante esto. Fíjese qué interesante esto. Y acabando de decir esto, me recuerdo a mi maestro en la universidad, que siempre me decía: este es el problema que tienen los exégetas, que el exégeta, después que domina el hebreo, el arameo, el griego, que domina mucho de filología, conoce un poco de geografía, antropología, ¿qué más? Entonces quiere hacerle una exigencia a toda la comunidad cristiana, que para poder entender lo que él ha entendido, tiene que estudiar lo que él ha estudiado. Y eso es completamente absurdo e irracional. Completamente irracional. Yo no puedo pretender que toda la comunidad, en especial las iglesias a las que yo visito,
en donde el Señor me ha permitido, ¿no? Me ha abierto puertas para que yo pueda ministrarle, que ellos estudien lo que yo he estudiado. Por Dios, eso es irracional, eso es ilógico, eso es absurdo. Entonces, vamos a ver, se hace un tipo de exigencia de este tipo de sector que presenta la forma como construye su espiritualidad, cómo está muy presente ese horario, 3 de la madrugada, 12 de la noche. Empiezan este tipo de gente, en especial los que vienen del mundo del espiritismo, que Dios los rescató de la brujería, de la hechicería. Entonces plantean que ese es el horario específico en donde salen los demonios, y quienes oran en este tipo de lazo de tiempo experimentan cierto tipo de experiencia que otros creyentes no experimentan. Vamos a rescatar el siglo II, donde surge el famoso los monasterios, digamos monoteísmo, ¿no? No, monoteísmo no, perdón, monasterio, monasticismo. ¿Qué resulta aquí? Bueno, hay un sector dentro de la cristiandad que entiende que la comunidad cristiana ha perdido su esencia, y entonces entiende que para rescatarla tiene que apartarse de la sociedad. Sí, vamos a apartarnos de la sociedad, vamos a crear nuestro espacio, vamos a apartarnos a la montaña, vamos a construir nuestro monasterio y vamos a empezar a construir nuestras leyes, nuestros códigos monásticos aquí. Estas son nuestras reglas, nuestros principios, y empiezan a construir un tipo de espiritualidad separada del resto de la comunidad cristiana y obviamente separado del pueblo. Quienes intentan hacer un acercamiento, pues tienen que ajustarse a las reglas, leyes, principios que ya estos han empezado a construir. Fíjese qué interesante. Sin embargo, cuando tú haces un tipo de comparación y dices, espérate, si Cristo es mi modelo, mi control hermenéutico, déjame ver si Cristo practicó este tipo de espiritualidad, la de los monasterios, bajo ninguna circunstancia. Cristo solía apartarse a los lugares desiertos, oraba y luego regresaba y mantenía una comunicación, conversación y contacto continuo con el ser humano, con el pecador. Sí, entonces fíjese cómo vamos ya desconstruyendo, desmitificando este tipo de práctica de espiritualidad. ¿Es cierto realmente el tema de las experiencias 12, 3 de la madrugada, 4? ¿Qué ocurre cuando yo persisto y mantengo un lazo de oración tan extensa como 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas de rodillas? Bueno, voy a explicarte. Humildemente, quien te habla en esta hora, yo tuve un tiempo en mi vida, cuando estuve recluido, que tenía la oportunidad de poder orar 5, 6, 7 horas de rodillas. Y también tenía la facilidad de poder leer entre 4, 5, 6 horas de lectura. Es cierto que cuando se tiene este tipo de búsqueda, ¿qué tipo de creyente es ese? ¿Por qué razón construye un tipo de espiritualidad de esta forma? Por lo general siempre es un tipo de creyente que ha entregado todo al Señor, ha respondido a un llamado y ha entendido un ministerio. Voy a poner la palabra entender. Y entonces entiende que debe de mantener un tipo de búsqueda continuo por el tipo de ejercicio ministerial que ejerce. Le estoy explicando una línea muy delgada de dónde surge la construcción de ese tipo de espiritualidad. Quienes realizan ese tipo de espiritualidad o construyen ese tipo de espiritualidad lo hacen es en función de estas dos cosas que le he pronunciado. Primero, pues han aceptado el llamado de Dios, saben de dónde Dios les sacó, son gente que por lo general vienen siempre de la hechicería, de la brujería, ya han realizado pacto con las tinieblas, vienen de un mundo muy violento, eran asesinos, sicarios, eran prostitutas, y en esa aceptación del llamado de parte de Dios, que es una diversidad, es una palabra griega kaleo, que significa salir fuera, ¿ves? Porque voy a tener una conversación contigo y quiero tenerla sola. ¿Por qué razón Dios no conversa con Abraham ahí estando en casa de su padre, Taré? Bueno, pues no, dice, Abraham, sal fuera,
y te mostraré, y empieza un diálogo, el eterno con el humano. Eso es caleo, ¿no? Salir fuera, llamado. Fíjese qué interesante. Después de haber aceptado el llamado, obviamente, dígame, no hay forma, ese tipo de experiencia que ocurre como Dios convence de pecado al hombre, nos convence, Él sabe cómo hacerlo, cómo quebrarnos, y ahí estamos ya nosotros en las manos de Dios. Después de haber aceptado el llamado, entonces viene lo que es la comprensión del ministerio. ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué me llamaste? Si Dios le dice a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ok, ya el hilo de comprensión en la relación o construcción de la espiritualidad de Abraham con Dios es Abraham intentar entender qué es lo que él quiere para conmigo. Este tipo de creyentes, estos sectores, se interesan mucho en entender qué Dios quiere con ellos. Esto hay que entenderlo. Es como si yo fuera ahora mismo un psicólogo espiritual, ¿no? Yo que entiendo esto a la perfección, te lo estoy diciendo, a la perfección yo entiendo esto. Y te puedo decir lo hermoso que es durar más de 3, 4, 5 horas de rodillas. Quien tenga el tiempo de hacerlo, esto es bellísimo. Pero es feo quien lo hace y no es correcto intentar obligar o hostigar a otros que no practican una espiritualidad de esa forma, querer hostigarlo para que todos lo hagan así. Eso está mal. Eso es falso de toda falsedad. Pero si la intención de perder el hilo de lo que intento explicarles, porque quiero enseñarle a ustedes cómo se da esto desde una perspectiva psicológica. Y esto es así. Es como que si uno viniera de un mundo totalmente masticado. Es como que nosotros fuéramos un chicle en el mundo y el mundo nos masticó demasiado. Nos escupió, nos maltrató. Ya nosotros le tenemos miedo a ese mundo. Hemos recibido el llamado de parte de Dios. Ahora queremos entender el propósito. Una cosa es llamado y otra cosa es propósito. El propósito es como el contenido, entender los designios que Dios ha ordenado para conmigo. Sí, para conmigo. Lo que tú hiciste con Pablo, perfecto, yo lo he leído. Yo quiero entender ahora qué tú tienes para conmigo. ¿A qué me llamaste? Y ahí viene un desafío, ¿no? Si me llamaste para ser pastor, si me llamaste para ser predicador, si me llamaste para ser maestro, ¿qué obra tú quieres que yo realice en tu reino? Aparte de estar sentado y participar en la liturgia, en la adoración colectiva, perfecto, muy bien. ¿Qué tú quieres que haga? ¿Una ofrenda, un diezmo? Excelente. No, dime a qué me llamaste. ¿Ok? Yo quiero entender eso. Sí, este sector se interesa mucho en entender eso. No quiere ser un creyente pasivo. Ay, Dios mío. No quiere ser un creyente pasivo. Ese creyente de asistencia en la iglesia, que no está mal, ojo, no está mal, para nada está mal. Como dice el apóstol Pablo, ¿acaso son todos maestros? ¿Son todos predicadores? ¿Son todos apóstoles? O sea, cada quien en su área. Esto tiene que ver en cuanto al trato, lo que de manera cognitiva el individuo, ese creyente, quiere comprender respecto a la misión que Dios tiene para con él aquí en la tierra. Y una vez intentando comprender eso, en la búsqueda, él asume que lo va a comprender es en la construcción de esa espiritualidad. Como por ejemplo, tú quieres pelo bonito, pues vete al salón. Ok, tú quieres tener buenas piernas, bueno, pues corre mucho, sube muchas subidas escaleras o ve al gimnasio y da la pierna. Tú quieres comprender el llamado de Dios, obviamente tienes que construir una espiritualidad. Este sector lo entiende así. ¿Quieres comprender a qué Dios te llamó? Bueno, pues consúltale, pregúntale. Vamos a ver, si fuera de manera individual, pregúntale a cualquier tipo de creyente, pastor, de cualquier denominación, no tiene que ser pentecostal. Pregúntale, ¿cómo usted comprendió que su llamado era el pastorado? Pregúntale. Y vamos a ver si él te puede mencionar un versículo de la Biblia. Si te lo menciona, eso es ilógico. No hay forma de que de manera individual yo pueda comprender mi llamado partiendo del texto. Ahí entra un tipo de mística, hermano, sin lugar a duda. Yo tengo que haber sentido algo. Obviamente puede ser que ese sentir yo lo tenga partiendo de una lectura. Ok, eso es verdad. Pero tiene que haber algo, una experiencia, no sé, algo que yo sienta, mi corazón arde dentro de mí.
Wow, cada vez que yo le doy algo a los niños pobres, yo siento que algo arde dentro de mí. Siento que la iglesia se está como cayendo y yo puedo hacer un trabajo mucho mejor que los que han pasado anterior de mí. Estás sintiendo el fuego, a lo mejor Dios quiere que tú seas el pastor y tú vas entendiendo algo, pero eso no se da así, así tan fácil. Es, es algo místico, ¿no? Es algo místico que se va dando en la vida del creyente. Bueno, entonces mismo orden, este sector, muchos no tienen una buena formación bíblica, teológica, pero tienen una intención, como digo yo, de madre, sin lugar a duda. Es una entrega que le hacen como ciega al Señor. Es un cuanto peligrosa, ojo, sí, te lo digo yo, es un cuanto peligrosa. Como por ejemplo, yo he visto muchos creyentes que se han detenido, pudieron haber sido más productivos también en otras áreas. Ellos en su construcción de su espiritualidad entendieron que Dios, están esperando que Dios haga algo con ellos y en esa espera les pasa el tiempo, no llegan a ser productivos económicamente, no tienen la capacidad económica para estar estable, tener independencia financiera, formar un hogar y pasan mucho trabajo, ¿no? Y a veces le atribuyen la culpa a Dios. Yo te estaba esperando, yo te busqué de rodillas, entregué mi alma a ti. ¿Qué pasó que no me respondiste? Construyeron una espiritualidad, se apartaron, eh, buscaron a Dios en los montes, en las montañas, en las cuevas, pero no entendieron la revelación escrita, ¿no? No entendieron la revelación escrita. Pablo dice que el que no trabaje, mire, el que no trabaje, que no coma. Así de sencillo. Entonces, es tanta la fe que desarrollan estos tipos de grupos, de sectores que ya le habíamos puesto por nombre los espiritualistas, y entonces que asumen que Dios les suplirá completamente todo por el tipo de trabajo o misión que ellos hacen. ¿Se están dando cuenta, chicos y chicas, por dónde vamos, no? Conduciendo esto. Fíjate que no existe ningún tipo de texto que de manera explícita nos establezca a nosotros, los creyentes, qué tiempo yo debo de pasar de rodillas. Para nada en lo absoluto, perdón. Yo puedo construir una espiritualidad partiendo de mi tiempo, ¿no? Y puedo hasta cambiar el tipo de horario en el que yo acostumbro a conversar con Dios. Si, por ejemplo, trabajo, me cambian, me rotan de horario, de turno, obviamente yo voy a tener que verme obligado a tener que cambiar también las horas o el tiempo, mejor dicho, los días en los que yo acostumbro a interactuar o conversar con Dios. Así de sencillo. Pero no existe un pasaje que me force o nos force a nosotros a tener que durar tantas horas de rodillas, ni tampoco que sea de rodilla o que sea de pie bajo ninguna circunstancia. No existe ese texto. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Esa es la pregunta que yo creo que deberíamos nosotros para ir ya cerrando. ¿Qué es lo que Dios quiere? A ver, sí, yo estoy convencido y es un pasaje que no está en lo absoluto vinculado con el tema de la oración. Se lo voy a traer a colación. Es el texto que dice, a mí me llama mucho la atención, que al que mucho se le perdona, mucho agradece. Y está también muy vinculado con la realidad, con la construcción del ser. Señores, no es menos cierto que hay personas que por el tipo de lugar o el tipo de barro, de sucio de donde Dios nos sacó, mis recomendaciones, que se mantengan siempre en una construcción de espiritualidad constante y continua. Que no se entretengan. Atención aquí, por favor, que no se entretengan. Y voy a explicarle esto, voy a aprovechar este espacio, la palabra entretener, para aquellos cristianos que se preguntan si pueden ver ciertos tipos de programa, si es pecado dedicarle 5, 15, 20 minutos a la casa de Alofoque. Atiéndeme, cacón y cacona. Sí, perdóname que te llame así, atiéndeme aquí. La intención del reino de las tinieblas siempre será mantener la comunidad de creyentes entretenido. Escúchame y escríbelo con sangre. Te lo está diciendo Joel Ruiz.
la intención del reino de las tinieblas es mantener la comunidad de creyentes entretenido. Ahora pregúntame por qué. Porque espiritualidad significa mirar hacia adentro, ¿no? Espíritu, ser inmaterial, ser inmaterial. Entonces, espiritualidad es mirar hacia adentro. En mi construcción de espiritualidad, yo necesito construir una relación con Dios que me mantenga mirando siempre dentro de mí. ¿Para qué? Para ver mis faltas, mis debilidades, mis errores. ¿Dónde estoy débil? ¿Qué tengo que fortalecer? ¿Te das cuenta de esto? De hecho, mi crítica a muchos cantores cristianos que no entienden esto de construcción de espiritualidad y que esto es mirar hacia adentro. Atención a ustedes. Ustedes están produciendo mucha música. El ritmo no es el problema, es el contenido de ustedes. Ustedes están produciendo un contenido, es para entretener a la comunidad creyente, pero no es para llevarlo a construir una sana espiritualidad, que se miren hacia adentro. Y presten atención. Yo necesito en mi caminar con el Señor construir una espiritualidad que me mantenga siempre mirando hacia adentro. Y eso yo puedo hacerlo de diferentes formas. No solamente de rodillas, no solamente orando. Puede ser también leyendo. Claro, de hecho el texto tiene mucho más poder que la oración en cuanto a la construcción del carácter o personalidad de Cristo en la vida del creyente. Escríbelo, que tú tienes que entender esto. Claro, la oración sí. Dios no te va a revelar, Dios puede hacerlo, pero no te va a revelar en la oración lo que ya Él te ha revelado en su palabra. Por ejemplo, tú no puedes decirle a Dios que te diga en oración si te es permitido tener 2 novias. Cualquiera te da con una vara de moringa. Léete lo que dice la Biblia, a ver qué te dice. A ver. Entonces no le consulta a Dios por eso. Ya eso está revelado en su palabra. Claro, la palabra, la revelación, ¿sí? Ya tiene la suficiencia material ¿para qué? Para forjar el carácter, la personalidad de Cristo en vosotros. Que esa es la intención del Señor. Bien lo expresa el apóstol Pablo. Sí, mi anhelo a Dios por ustedes es hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así mismo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, vamos a ver. Tengo mis reservas para este tipo de sector. Claro, ¿es bueno ese tipo de práctica? Sí, es buena, pero con entendimiento. Es buena con entendimiento. Repito, es buena con entendimiento. Y si tiene el tiempo de hacerlo, tiene un ministerio que le exige, la presión exigir no es bíblica, no, sino que en función de lo que él hace, por la magnitud de lo que él desarrolla y ejerce para Dios, y él o ella asume, entiende que debe mantener un tipo de construcción de espiritualidad, 2, 3, 4 horas de rodillas, pues está bien, hazlo para ti, ¿entiendes? Pero no lo establezca como una enseñanza, como una dogmática, que el resto de la comunidad tiene que hacer lo mismo que tú haces, porque eso no es verdad. No, eso no es verdad. Aquí tenemos nosotros al tipo de creyente, al otro tipo de sector, ¿cierto? Que no tiene el tiempo, no tiene el ministerio que tú tienes, no tiene ciertas responsabilidades administrativas eclesiásticas que tú tienes, pero que también ama a Dios. Y que la forma como él o ella construye su espiritualidad es totalmente distinta como tú lo haces. Sin embargo, se relaciona con Dios. No lo considere un creyente inferior en cuanto a la construcción de su espiritualidad con Dios, porque no hace lo mismo que tú haces, ni practica lo mismo que tú practicas. ¿Ok? Tampoco le diga que para él poder tener ese tipo de experiencia, él tiene que levantarse y orar a las 3 de la madrugada. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque ahí tú estás chocando entonces con la revelación. El poder no está en la madrugada. El poder es de Dios. ¿Cuántas veces te lo voy a repetir? Una vez he oído esto, 2 veces también, que de Jehová es el poder. Y a esto responde Dios a un problema en la antigüedad. Cuando recuerdo que no sé si fueron los fenicios, hubo un pueblo que retó al pueblo de Israel y hizo tal argumentación. Voy yo a parafrasearlo. Peleemos en la montaña, porque el Dios de ustedes es Dios de los llanos. O creo que fue al inverso. Recuerdo que el rey le presentó la queja a Dios y dice, Señor, nos están desafiando a pelear y están diciendo de ti que tú eres Dios solamente de los llanos.
Es decir, Dios solamente le da la victoria a ustedes en los llanos. Vamos para la montaña. A veces es verdad que el Dios de ustedes puede ayudarlo a vencernos y le dará la victoria allá. Pues está bien. Pongan ustedes en el lugar. Y Dios hizo lo mismo. ¿Por qué? Porque es de Dios. No puedo yo tener una experiencia que no sea permitida por mi Señor. Segundo, así de sencillo. Así de sencillo. Yo he tenido decenas, no, pero he tenido más de 5 experiencias extraordinarias, sumamente extraordinarias. Y te puedo decir con toda seguridad que de no haber sido Dios que haya permitido que esa cosa ocurra, quizás yo hubiera muerto. Tuve la oportunidad de que el ser cabeza de los demonios se presentara una vez en la habitación donde yo estaba orando. Y que este oído se me agudizara y que hablara, lo escuché perfectamente en español, al castellano. Si Dios no hubiera permitido que eso ocurra, eso no hubiera ocurrido. Así de sencillo. Señores, el reino de la tiniebla hubiera acabado con todos los seres humanos. ¿Sí? El mar de Satanás, el deseo maligno de Satanás, hubiera acabado con toda la humanidad. No puede hacer lo que le da la gana. Léanse la narrativa de Job. ¿Ha considerado mi siervo Job que no es justo, temeroso, perfecto como él? La palabra hebrea tamán, maduro, traducida como perfecto, porque Job no era perfecto, sino maduro. Fíjate qué interesante. ¿Por qué no te le aparece? ¿Por qué tú no acabas con todos los animales? ¿Por qué tú no matas a los hijos así, a expensa de tu voluntad? No, bajo ninguna circunstancia. Es decir, yo no tengo una experiencia cuando yo quiero, yo tengo una experiencia cuando Él quiere que yo la tenga. Sí, cuando Él quiere que yo la tenga. ¿Que podemos decir que hay un tipo? Claro que sí. A Dios le gusta el que le busca, sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Claro que sí. Ese hombre o mujer que va a Dios, óyeme, yo tengo la total certeza de que eso le agrada a Dios. Claro que sí. Un individuo que siempre vive leyendo la Biblia, que lo busca a Dios en oración, que siempre está continuamente intercediendo, que todavía es enfermero, enfermera, es mecánico y cuando está debajo del carro, aún quitando la pieza del carro, está conversando con Dios. ¿Cómo? ¿Quién niega eso? ¿Quién se debería negar eso? Totalmente sí. Lo que no puede establecer como un dogma, que esa es la única forma y que la cantidad de tiempo que tú duras orando y como tú lo buscas en la montaña, en las cuevas, en los montes, esa es la forma en que él se tiene que buscar. Porque te voy a decir que eso es falso de toda falsedad. Ustedes busquen a Dios en la montaña. Sí, yo reservo en mi espacio, aquí en mi apartamento, un espacio para conversar con Él. Saco un tiempo, converso con Él, hablo con Él. Estoy de rodillas, cuando me canso me siento, me tiro en el piso, me acuesto, empiezo a meditar. Tengo una diversidad de formas de cómo buscarlo y así lo hago, ¿no? Que enciendo las luces y en el silencio de la noche empiezo a leer. Y solamente me toman 2 y 3 horas una sola página. Porque no voy leyendo como si fuera un periódico. Intento entender toda la narrativa. Y eso me obliga a tener que buscar comentarios, buscar por aquí, buscar por allá. ¿Qué quiere decir esto? Etcétera, etcétera. Déjame buscar el Nuevo Testamento griego de Nestle en Alan, edición 28. Déjame buscar mi diccionario griego. Y empiezo yo mismo a hacer una traducción de este pasaje. Es la forma, la diversidad en la que el creyente se va relacionando con Dios. Este sector, los espiritualistas, como lo hacen, no es que está mal, aunque yo critico cierta práctica de ellos, que no es propicio que yo aborde en este tipo de escenario, ¿no? Porque no quiero tampoco lastimar la forma como ellos construyen su espiritualidad. La respeto, pero sí estarían en contra de que ellos desde su forma de espiritualidad, de construcción de espiritualidad, quieran hacer un tipo de exigencia y presentarse como los Saiyajines, que son los únicos que tienen experiencia, ¿no? Que vienen como con una visión fresca. De hecho, lo que yo he visto en las redes sociales son los que más disparate y herejía están enseñando. Y me disculpan, voy a repetirlo de nuevo, son los que más disparate y herejías están enseñando. Cuidado con esa construcción de espiritualidad de monte y montaña, cuevas y cavernas, dejando de lado la revelación escrita.
para que no te pase lo que le pasó a David. Cuidado. Yo soy amigo de Dios. Déjame traer el arca del pacto como me dé mi bendita gana. ¿Cómo te dé qué? Que tú eres amigo mío. Ah, te estás atando porque yo envié una vez a mi profeta Samuel a que derramara la redoma de aceite sobre ti y tú ungieras como rey de Israel. Cuidado, cuidado, David. Mi amistad, el afecto que tengo por ti es una cosa, pero yo no puedo quebrantarme yo mismo. Cuidado, David, para no matarte. A ti te estoy hablando, para no matarte, cuidado. ¿Cómo así? ¿De qué Joel está hablando? Fácil. Hoy David no venía trayendo el arca del pacto. ¿Subida en qué? En una carreta remorcadas o reempujadas en buen dominicano por vacas, por bueyos, animales. Y tú te estás volviendo loco, David. ¿Tú quieres que Dios te mate, te asesine? ¿Qué es lo que te pasa a ti? La revelación escrita dice que el arca del pacto se carga ¿en dónde? En el hombro de los levitas santificados, para tampoco que Dios lo mate a ellos. Es decir, que por más que tú sientas que Dios te ama y que tú amas a Dios y que tú lo buscas, que tú duras 7, 8 horas de rodillas, tú no puedes hacer lo que te dé tu bendita gana, porque tú no eres la revelación escrita. Sí, y tú no puedes venir del monte con una visión y una experiencia nueva, porque ya todo está ahí, el canon está cerrado. ¿Te das cuenta? Y te lo está diciendo un pentecostal, chico, que yo soy continuista. Como diríamos nosotros, vamos a echarnos quien ha tenido una experiencia. Conmigo no te puedes atar, conmigo de experiencia. Yo sí he tenido experiencia sumamente poderosa y no la ando contando por ahí. Claro. Yo sí sé lo que dura el 7 y 10 horas de rodillas. Y no solamente un año. Fueron 6 años consecutivos nosotros. Y testigo hay testimonio de eso. Durando 6, 7 y 10 horas de rodillas. Entonces, no nos aptemos de eso. Al contrario, acompañemos a los pequeños. Sí, a los que no pueden construir una espiritualidad de esta forma. Eso no significa que ellos estén mal, bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Y el que tú lo hagas tampoco significa que está bien. Al contrario, tú deberías prestarle mucha atención al texto escrito. Porque ustedes siempre van queriendo al monte buscar algo de parte de Dios. ¿Qué es lo que buscan? Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Qué es lo que ustedes buscan? Poder. O hay que leerte el texto de Isaías. O hay que leerte el texto de Malaquía. Cansado estoy de sus ofrendas. El incienso me es abominable. Ustedes me tienen harto con la misma práctica. Como yo parafraseando aquí. Yo diciéndole a Israel, ustedes me tienen cansado con las mismas prácticas. Cansado ustedes me tienen a mí. ¿Quién le dijo a ustedes que esas prácticas litúrgicas están por encima de la obediencia? ¿Quién te dijo a ti que irte 7 días o un mes para un monte está por encima de amar al prójimo? ¿Quién te dijo a ti eso? En mi construcción de espiritualidad, yo caminando entre los pecadores, siendo yo también un pecador redimido entre ellos, que fui alcanzado por su gracia, ese amor que yo tengo por el perdido, la forma como yo me llevo con mis hermanos, cuando yo perdono al que me hace daño, cuando yo no codicio la mujer de mi compañero. Viejo, esos son los sacrificios que a Dios le gusta. No estoy diciendo que esto está mal. Continúa haciéndolo. Perfecto, para ti está bien. Sí, pero mantengamos un equilibrio en la construcción de espiritualidad. Sí, para evitar que este sector intente establecernos como si fuera una nueva visión que ha traído del cielo de parte de Dios. ¿Con quién? A lo simple y sencillo e ignorante. Tú podrás venirle con esto, a nosotros no. A nosotros no. No, ni tampoco te vamos a permitir que continúe subiendo todo ese contenido en las redes sociales, dañando a la comunidad cristiana. No puede hacerlo. No, que no sea yo, pero alguien a alguien Dios va a levantar para que te salga en tu contra. Así de sencillo. Ten cuidado con las famosas visiones y experiencias que ustedes están viendo en esos lugares. Ten cuidado. Nada puede contradecir el texto revelado. Así de sencillo. En conclusión, ¿qué tiempo debo yo estar de rodillas o de pie conversando con Dios? Nada, no hay un tiempo definido. Ojalá que puedas construir una espiritualidad continua, sí,
Siempre que sienta la necesidad de conversar con Dios, hazlo. Si construiste un hábito de mientras estén esperando que el bus que te recoge llegue a ti, puedo interceder. Padre, mira a los enfermos, a los necesitados. Señor, mira a las viudas, a los desamparados. Mira a los niños, Padre, mira a aquellas niñas que están siendo prostituidas. Mira aquellas tratas de blancas, Señor, esos países que el comercio, vender niños y niñas, órganos, etc. Si tú puedes construir esa espiritualidad, te felicito, corazón. Sí, te felicito, porque muchos de nosotros no lo hacemos. No lo hacemos. Así como yo no puedo criticar a ese creyente que tiene un motor y que al motor le engancha o le amarra, así en buen dominicano, un megáfono y se para en las esquinas y empieza a predicar el evangelio, yo no puedo criticarlo, porque yo sé más que él de Biblia y yo no lo hago. Te lo estoy diciendo yo. Yo sé más que él de Biblia y no lo hago. Entonces yo no puedo criticar una acción que yo no hago. Al contrario, digo, wow, ¿cuándo fue que yo perdí el valor de hacer lo que él está haciendo? Yo me paraba antes en las esquinas y predicaba. ¿Yo puedo hacerlo? ¿Yo puedo volver a rescatar eso? Sí, pedir un permiso en ciertos lugares, convertir un punto de predicación, un día, una hora específica y dar un anuncio. Yo puedo hacerlo. Ese individuo me anima. Entonces, mi orientación es esta. Si ustedes tienen la forma, el tiempo, el espacio de construir una espiritualidad en donde puedan cumplir con ese texto de Tesalonicenses, orar sin cesar, háganlo. Bienaventurado es el hombre que mantiene su espíritu conectado continuamente con su Dios. Bienaventurado es ese. Bienaventurado quienes tienen el tiempo de poder, conversar con su creador, hablar, externarle sus luchas, sus batallas. Y no solamente hablar de él, de Dios consigo, no, sino también presentar al otro. Padre, mira el país de Colombia. Señor, mira Venezuela, tú conoces la situación por la que está pasando. Padre, mira en este momento lo que entraron, las personas que fueron llevadas a un quirófano. Padre, mira aquellos que andan en motores. Señor, guárdalo, protéjalo. ¡Ey! Bienaventurado. Ojalá vosotros que podamos tener nosotros personas que continuamente las 24 horas del día estén intercediendo por las armas. Ojalá que sí, claro que sí. Pero no nos hagamos daños entre nosotros, ni querramos construir una dogmática partiendo de un texto bíblico de que el tiempo determinado es este cuando no lo es. Soy tu hermano Joel Ruiz. Esto es Puente de Conocimiento, acercando a nuestras comunidades al mundo académico. Espero que este contenido te haya gustado. Déjame tu comentario, por favor. Si no te has suscrito, suscríbete al canal, compártelo. Ayuda a que esta comunidad se siga expandiendo y que podamos tener más suscriptores. Será para una próxima. Dios te bendiga y Dios te guarde.